vamos a tener la clase de oído externo y oído medio. Vamos a empezar que el oído es una estructura simétrica. Tenemos dos oídos y están compuestos por el pabellón auricular, la concha auricular, el canal auditivo y el tímpano. Estos son los componentes del oído externo. Su localización es lateral cefálica, es una lámina cartilaginosa cubierta de epitelio del pabellón. Tiene caras laterales y mediales y su función es recoger las ondas sonoras del medio ambiente para llevarlas hacia nuestro oído interno, oído medio y oído externo, y de ahí a la vía acústica. Entonces, tenemos el pabellón, ¿sí? Que vamos a tener todas estas estructuras. Vamos a tener el tubérculo auricular, el hélix, el antehélix, el antitrago, el trago, la escotadura intertráquica, el lóbulo auricular y todas las demás estructuras que tiene el pabellón auricular. Algunas veces pueden haber alteraciones anatómicas, ya sea congénitas, que eso lo vamos a ver en otorrino pediátrico, o a causa de traumatismos o múltiples perforaciones que se hacen las personas de manera intencional con piercing. Entonces, volviendo a la anatomía del pabellón, vamos a tener el hélix, el antehélix, donde hay lesiones como el otohematoma, y el lóbulo, donde podemos tener lesiones por uso de aretes o piercing, por reacciones alérgicas, ¿sí? Muy bien. Viendo acá la segunda imagen, lo que podemos observar es como la onda sonora captada del medio ambiente a través del pabellón auricular va por el conducto auditivo externo hacia el tímpano, hacia la cadena osicular y de ahí hacia la cóclea, y que es el oído interno, y de ahí va hacia el nervio auditivo, ¿sí? Y la función del oído externo, empezando desde el pabellón, es concentrar el sonido para que llegue hacia el tímpano y de ahí a la cadena osicular. Entonces, el conducto auditivo externo es bilateral, simétrico. A veces podemos encontrar asimetrías, sobre todo en malformaciones congénitas, ¿sí? Podemos encontrar la ausencia de conducto o la estenosis del conducto, sí, que puede ser unilateral. Y su función, como ya decíamos, es dirigir las ondas sonoras hacia el tímpano. Tiene forma de S, está cubierto por epidermis y contiene glándulas formadoras de cerumen o cera. Todos en algún momento dado hemos encontrado en la entrada de nuestros oídos una sustancia de color amarillo que tiene un olor sui generis, que es la cera que forman nuestros oídos. La irrigación del CAE, que es el conducto auditivo externo del pabellón auricular, es dada por la arteria posterior auricular y temporal superficial. El drenaje linfático son ganglios paratiroideos superficiales. Muy bien, está ubicado en la porción timpánica del hueso temporal, desde el pabellón auricular hasta el tímpano. Tiene una parte cartilaginosa y una ósea y está cubierto de piel, ¿sí? Su largo es de 2 a 3 centímetros y tiene forma de S. ¿Por qué insistimos en el tema de la forma de S? Porque muchas veces las personas tienen la idea que es cilíndrico y se introducen objetos en los oídos y pueden generarse lesiones justamente por esta forma sinuosa que tiene el oído. En las partes que tienen prominencias pueden llegar a hacerse escoriaciones y hasta causarse sangrado por manipulación. Entonces, esta es una imagen del conducto auditivo externo. Tenemos la parte cartilaginosa, que es la porción lateral, y la porción medial es la porción ósea que está en el hueso, en el peñasco, sí, es hueso timpánico. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta, viendo la imagen, que tiene una forma sinuosa, sobre todo en la porción inferior. Entonces, si una persona se pone un hisopo, un lapicero, una llave, un palito de fósforo, se puede generar lesiones justamente en la unión del cartílago con el hueso, ¿sí? Entonces tenemos que tener, y las relaciones que tiene el conducto auditivo externo, ¿sí? La parte superior, vamos a tener la fosa
craneal media, ¿sí? Abajo tenemos la glándula parótida, tenemos el ATM, la articulación temporomandibular en la porción anterior, ¿sí? Y en la porción posterior la parte mastoidea y el nervio facial, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hay alguna lesión importante en conducto auditivo externo, porque todos los organismos que están a su alrededor pueden sufrir complicaciones, ¿sí? Entonces tenemos la inervación de conducto, ¿sí? Auditivo externo, ¿sí? Como les decía, los límites anteriores a ATM, que es la articulación temporomandibular, que justamente es la que hace que podamos abrir la mandíbula y podamos hablar y podamos comer, ¿sí? La posterior, las aedias mastoideas, la inferior, la cápsula parotídea, superior, la fosa craneal, el externo es la concha auricular y interno es la membrana timpánica, ¿sí? Tenemos que pensar que es como un cubo. La patología de pabellón auricular, tenemos el otohematoma, que por definición es un hematoma subpericóndrico del pabellón auricular consecutivo a un traumatismo. El traumatismo lo que hace es separar la piel del subpericondrio y ahí se junta un líquido, que puede ser seroso o serosanguinolento o sanguinolento. Entonces, lo que sucede con esto, el traumatismo, al separar ambos, produce una colección seromática, con el tiempo se produce una necrosis aséptica con secuelas en la anatomía del pabellón. Al no tener irrigación, el cartílago se atrofia. Entonces vamos a tener como manifestación clínica una tumoración fluctuante de pabellón auricular de poco tiempo de evolución. Si el diagnóstico es clínico, vamos a tener el antecedente del traumatismo, que puede ser desde una bofetada, un golpe, un pelotazo, por ejemplo, pueden dar esto. Y el tratamiento es punción, tenemos que hacer un drenaje, antibióticos y analgésicos. Entonces vamos a tener, esta es la imagen típica de un otohematoma. Lo que vamos a hacer es una punción, como se observa, y después vamos a hacer una incisión para permitir el drenaje, ¿sí? En la parte más inferior posible, del completo del otohematoma, y después vamos a poner un vendaje compresivo, ¿sí? Vamos a vendar al paciente justamente para que no se vuelva a coleccionar el seroma, ¿sí? Porque yo tengo que lograr que vuelva a unirse la piel con el pericondrio del pabellón. Si no se trata a tiempo, si el paciente viene un mes después o no le da importancia, va a llegar ya cuando se ha producido la atrofia del cartílago y va a quedar una deformación que se llama pabellón en coliflor, ¿sí? Como se pueden ver en estos dos pabellones auriculares. Bueno, esto es muy común en los pacientes que tienen deportes de contacto, como los boxeadores, los karatecas, o incluso en algunos jugadores de rugby o de fútbol, ¿sí? Entonces, tantos golpes, sobre todo que muchas veces no van a la consulta a tiempo, ya se genera esta deformación. Otra enfermedad que podemos llegar a tener es la pericondritis, que está infecciosa, que está dada por Pseudomonas aeruginosa, Staphylo aureus o anaerobios. Podemos tener como factores predisponentes un otohematoma no tratado a tiempo. Recuerden que hay una colección líquida que fácilmente se puede contaminar. Piercing, podemos tener quemaduras, picaduras y pacientes con colagenopatías. Incluso a veces puede ser el debut también de una enfermedad del colágeno, ¿sí? Entonces tenemos la localización, acá está dematizado todo el pabellón, vamos a tener un pabellón rojo, ¿sí? Doloroso al tacto, y está todo el pabellón tumefacto, no solamente la zona del golpe, ¿sí? El del tratamiento, vamos a hacer un drenaje que puede ser positivo o no, porque si es a consecuencia de un otohematoma ya podemos captar un líquido purulento, no seromático. Antibióticos, vamos a dar una cefalosporina o una quinolona,
y corticoides para disminuir la inflamación. ¿Sí? Otra enfermedad que tenemos de oído externo es la otitis externa, que es una inflamación o infección de la piel del conducto auditivo externo. ¿Sí? La etiología también es polimicrobiana, podemos ser pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus, Escherichia coli. ¿Sí? Podemos tener, lo que vamos a tener es un edema del conducto que puede ser localizado o puede ser difuso. ¿Sí? Podemos tener, como les digo, es difuso todo el conducto. Localizado, podemos tener forunculosis o a veces un solo forúnculo, eczematoso, fúngico o necrotizante. Entonces, los factores predisponentes de la otitis externa es el calor, la humedad es más común en verano, natación, justamente por la humedad, exceso de limpieza, sino la función del cerumen es justamente dar lubricación y protección al conducto auditivo externo. Si yo manipulo y saco todo constantemente la cera, voy a generar una facilidad, una predisposición para la otitis. La obstrucción anatómica, pacientes que tienen estenosis del conducto, que tienen exostosis, traumatismo constante, otitis media crónica, porque ahí lo que vamos a tener es otorrea, que va a ser una contaminación. El uso de prótesis auditivas, como los pacientes que usan audífonos, y una enfermedad dermatológica, como por ejemplo un paciente que sea atópico, que tenga una dermatitis atópica o que tenga psoriasis, también puede tener esta manifestación en la piel del conducto auditivo externo. ¿Sí? Entonces, la sintomatología es prurito, un intenso prurito, sensación de oído tapado, si hay secreción, otalgia y una otorrea purulenta. ¿Sí? Vamos a tener esta imagen cuando vamos a ver el oído del paciente y el signo muy típico es el dolor a la tracción del pabellón o al comprimir el trago, ¿no? Entonces, jalo el pabellón auricular y el paciente va a sentir dolor, ¿sí? Un conducto estenosado y la presencia de otorrea. Entonces, al examen físico vamos a tener edema, hiperemia, fluctuación, forúnculos u otorrea en el conducto auditivo externo. Incluso a veces está tan inflamado que no podemos entrar con el otoscopio, tenemos que directamente verlos con una linterna y si está muy inflamado no tratar de ingresar porque le vamos a generar un gran dolor a nuestro paciente. El tratamiento es tópico, vamos a dar gotas con algún tipo de antibiótico, ¿sí? Puede ser sulfato de neomicina, ciprofloxacina y corticoides. Ahí hay preparaciones que tienen ambas cosas, vía oral en casos de gravedad, o un paciente que ya tenga alguna otra condición, como un paciente con alguna enfermedad autoinmune, por ejemplo. Vamos a dar cefalosporinas o una fluorquinolona, dependiendo del estado del paciente, algún analgésico, corticoides y el drenaje del forúnculo si es necesario y la aspiración a la limpieza de las secreciones que presente el paciente. Es importante tratar de sacar las secreciones, la otorrea, para que las gotas entren, puedan ingresar a piel, si no, no van a tener cómo poder ingresar a la piel del paciente. Entonces tenemos la otitis externa exantematosa o no infecciosa. Esto ya también se da con pacientes que tienen alguna patología dermatológica de base, psoriasis, dermatitis atópica o de contacto, ¿sí? Esto lo vamos a ver comúnmente, vamos a tener así, puede estar en el pabellón auricular o en el conducto, hay picazón, hay piel seca, una otalgia moderada y los cuadros a repetición. Vamos a ver una descamación del conducto o también podemos llegar a tener edema del pabellón. Esto puede pasar sobre todo en el óvulo, en personas que tienen alergia al níquel y usan joyería de fantasía, ¿sí? Entonces lo que se le tiene que explicar al paciente es que tiene que utilizar, no utilizar aretes o si no utilizar ya de material de metales nobles como es plata u oro, porque si no va a tener una y otra vez este tipo de cuadros, ¿sí? Y bueno, hay que dar corticoides tópicos y el tratamiento de la enfermedad de base del paciente.
Una complicación de la otitis externa es que se transforma en una otitis externa maligna. Esto es cuando hay una predisposición a un paciente diabético o en un paciente inmunodeprimido, ¿sí? Uso de corticoides o algún inmunosupresor, ya sea un paciente que tenga lupus, por ejemplo. Y la etiología es la pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Proteus mirabilis o Klebsiella, o puede ser polimicrobiana también. Acá lo que vamos a tener, que ya también, aparte del conducto, el tejido subadyacente también está inflamado. Vamos a tener tejido de granulación, pólipos y necrosis de la piel ósea o cartilaginosa. ¿Sí? Vamos a tener ya acá hay un cuadro de mayor gravedad. Y los exámenes complementarios en la otitis externa maligna es la tomografía, resonancia, aspiración de secreciones para cultivo y la gammagrafía ósea con Tecnesia 99. Esto es para ver los focos de infección. Se pueden bastante con una gran intensidad los focos de infección. Esto es para ir viendo la evolución del cuadro del paciente. Obviamente este paciente, el de otitis externa maligna, muchas veces se recomienda la internación, sobre todo si encontramos, digamos, en un paciente diabético que la enfermedad de base está descompensada, ¿sí? Porque tenemos que lograr compensar la enfermedad para que disminuya el cuadro de la otitis externa maligna, ¿sí? El tratamiento, como les decía, es la internación. Vamos a dar antibióticos endovenosos, ciprofloxacina, miloglucósidos, imipenem o al antibiótico que sea sensible el cultivo, analgésicos y corticoides, y estabilizar la enfermedad de base también. Otra enfermedad que tenemos es la otomicosis, que es la presencia de hongos en el conducto auditivo externo. La mayor cantidad es por Aspergillus niger o Candida albicans. Y los factores predisponentes, el exceso de limpieza, la diabetes y la inmersión en ríos o lagunas o también en baños termales. Y eso también lo hemos visto. Acá, por ejemplo, en Tacna tenemos baños termales en los cuales también o pueden ir al sauna. Si no está bien desinfectado el agua de estos lugares, puede tener contaminación más por la humedad y pueden tener la presencia de hongos, ¿sí? El hongo, la cándida, se va a ver como una sustancia como leche cortada, y el Aspergillus niger vamos a tener una sustancia blanca también, pero con abundantes puntitos negros, que son las cifas del Aspergillus niger. Por ejemplo, esta fotografía es típica de la presencia de Aspergillus niger y los puntitos negros. Los síntomas, vamos a tener un intenso prurito, una otalgia, pero no tan intensa como en una otitis externa, ¿sí? Y la presencia de otorrea. También el paciente puede tener sensación de oído tapado por tener un gran tapón micótico, ¿sí? Y vamos a tener un conducto con otorrea blanquecino o negruzca al examen físico. Es una imagen típica encontrar, cuando te encuentras esto es típico de la otomicosis. Entonces, el tratamiento, la parte más importante es la limpieza del conducto. Tenemos que sacar el tapón micótico y le vamos a tener que dar antimicóticos locales, ¿sí? De manera tópica. Podemos dar clotrimazol, por ejemplo, en gotas o alcohol boricado. Y vía oral no se utiliza de manera constante, solamente en casos graves, ¿sí? O pacientes que tienen alguna patología de base. Y vamos a tener que dar corticoides para desinflamar también el conducto, ¿sí? En su gran mayoría solamente necesitan tratamiento tópico. Otra enfermedad que vamos a tener en el conducto es el síndrome de Reisenham o herpes zóster óptico, ¿sí? La etiología es el virus herpes que afecta al séptimo par. En este caso, la localización es el conducto auditivo externo y el pabellón auricular. Acá lo que vamos a tener como sintomatología es la parálisis facial. Por el recorrido, el nervio facial pasa alrededor del conducto auditivo externo. Si se acuerdan, está en uno de sus límites. Y vamos a tener hipoacusia, ¿sí? Por compromiso del oído.
vértigo, puede llegar a haber vesículas, una intensa otalgia por la presencia de vesículas por herpes en todo el conducto auditivo externo. Y en el examen físico vamos a tener parálisis facial homolateral al oído afectado, ¿sí? Un conducto auditivo estenosado con vesículas y costras en su interior. Esto es típico. Y el tratamiento es corticoides y aciclovir en niños 15 miligramos kilodosis 5 veces al día y en adultos 800 miligramos 5 veces al día durante 7 días. Esto se va viendo a medida que vamos a tener que tener al paciente en control, ¿sí? Y viendo cómo va evolucionando. Bien. En el caso del tapón epidémico, que es una de las enfermedades más comunes por las cuales va a consulta el paciente a otorrino, como definición tiene, es la acumulación del producto de las glándulas productoras de cerumen. Los factores predisponentes es el exceso de limpieza con hisopos u otros objetos, la estrechez del conducto y también hay pacientes que tienen hipersecreción. En algunos casos puede haber la gran presencia de vello en el conducto que impide la adecuada autolimpieza del conducto. ¿Sí? Los vellos impiden que salga el tapón y se va quedando acumulado los restos de cera. Y si yo hago lo que hacen muchas personas de utilizar un hisopo, lo que hago es que la cera vaya otra vez hacia el interior, hacia el fondo del conducto auditivo externo, hacia el tímpano y termine tapándose más el oído. Como fisiología tenemos que el cerumen es una secreción fisiológica cuya función es de lubricación y también de protección del conducto auditivo externo, ¿sí? Se elimina de 0,07 miligramos por día y hay una autolimpieza. ¿Sí? Los mismos vellos que tenemos en el conducto van eliminando la cera y siempre, todos los días nos vamos a encontrar con restos de cera al ingreso de nuestro conducto. Es lo único que tenemos que limpiar, no tenemos que limpiar lo que está en su interior porque si no lo vamos a empujar hacia el fondo. ¿Sí? Y lo que se puede ver en la imagen inferior es la presencia de cerumen parcial que está pegado a las paredes del CAE. ¿Cuál es la sintomatología del tapón? Es la hipoacusia, acúfenos, autofonía, el paciente siente que se habla, siente su voz, una otalgia leve y una sensación de oído tapado de plenitud. Tengo algo en el oído, dice el paciente, siento que tengo algo. Entonces, lo que vamos a hacer es el diagnóstico diferencial, que puede ser un cuerpo extraño, un tapón epidérmico, una otorragia coagulada, si el paciente ha tenido sangrado y se ha ido hacia el oído, la presencia de otorrea. Entonces, lo que vamos a ver en la otoscopía es la presencia de un tapón de color marrón, ¿sí? O puede ser amarillo, dependiendo del tiempo de evolución que tenga, que puede ser oclusivo como este o puede ser parcial. El tratamiento, primero descarta la perforación timpánica. Si es el caso, se hace extracción instrumental, como se ve en la imagen, o se hace el lavado. ¿Sí? Bueno, tenemos el tapón epidérmico, que por definición es la descamación excesiva de la epidermis con acumulación epitelial. Hay una formación compacta blanquecina adherida a la piel del conducto. Y esta también genera hipoacusia, acúfenos, autofonía, también hay un importante prurito y una sensación de oído tapado. Muchas veces también hay el antecedente en el paciente de una dermatitis atópica o de psoriasis. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico diferencial? Un colesteatoma del conducto auditivo externo o del oído medio, porque vamos a ver una presencia como de escamas en la piel del conducto. Sí, y el diagnóstico es a través de la otoscopía. El tratamiento
es el lavado, gotas con ácido acetil salicílico o con queratolíticos, justamente para evitar el exceso de descamación. Pero estos pacientes, tanto del tapón ceruminoso como en el tapón epidérmico, van a tener que venir periódicamente a la consulta para la limpieza y extracción de los tapones porque tienden a volver a formarse. Bien, no voy a hablar mucho de cuerpo extraño en oído porque ustedes tienen que hacer su seminario. Así que esta parte la vamos a sacar. Y esto es la clase de otitis externa, ¿sí? De oído externo y otitis, enfermedades de oído externo, ¿sí? Vamos a ir a anatomía y fisiología del oído medio. ¿Cuáles son los componentes del oído medio? Vamos a tener la membrana timpánica, que justamente es la que limita el oído externo del oído medio. Y vamos a tener la cadena de huesecillos, que es el martillo, el yunque y el estribo. Vamos a tener la trompa de Eustaquio, la caja timpánica, mastoides y el revestimiento. Todo esto está revestido de mucosa respiratoria. Eso hay que tener muy presente porque muchas de las enfermedades que tenemos en oído medio son por la alteración de la mucosa respiratoria. La membrana timpánica está situada al final del conducto auditivo externo. Es el límite entre conducto auditivo externo y oído medio. Separa el oído externo del medio. Consta de 3 capas, la epitelial, la fibrosa y la mucosa, excepto la parte flácida, que solo tiene 2 capas. Se va a dividir en 4 cuadrantes. El anterior inferior, que ahí está el triángulo luminoso. El anterior superior, el mango de martillo. El posterior inferior y el póstero superior, que está la pars flácida, ¿sí? Este es un esquema. Vamos a tener el mango de martillo, el umbo o el ombligo y el cono de luz. Si yo voy a hacer ¿cómo voy a mirar el tímpano? A través de la otoscopía o la endoscopía de oído o videotoscopía. Y lo que voy a ver son estas partes del oído. Primero que voy a ver es el color, que vamos a tener un color nacarado, así brillante, y voy a ver el triángulo luminoso, la pars tensa, el ombligo, el mango del martillo, el proceso lateral y la pars flácida, ¿sí? Que está arriba, ¿sí? En la parte superior. Entonces se divide con una cruz en 4 cuadrantes. Y vamos a poder, ¿por qué lo dividimos así? Porque yo puedo tener una lesión en tímpano en la región póstero superior, ¿no? O algunos lo pueden dividir a través de horario, puede decir entre la hora 9 y la hora 12, si algunos colegas lo ponen así, o por ejemplo en la hora 6, perforación timpánica, ¿no? Entonces así uno ya sabe exactamente en qué zona del oído están las lesiones. Entonces vamos a tener la otoscopía normal, que vamos a ver esta coloración, este brillo nacarado, ¿sí? Como nácar, como una perla, con la presencia del triángulo luminoso, ¿sí? Ante cualquier inflamación del tímpano, lo primero que vamos a ver es la desaparición del triángulo luminoso, ¿sí? Una vez que entramos más a profundidad del oído, pasando del tímpano, vamos a ir a la caja timpánica, que es un espacio de forma cúbica que va a constar de 6 caras, como todo cubo. La parte lateral, que es la presencia del tímpano y el receso epitimpánico. La parte medial, que es el promontorio, el nervio facial y las ventanas oval y redondas, ¿sí? Ese es el ingreso al oído interno. La superior o tegmen timpani es una fina capa de hueso que separa el oído medio de la fosa media. Entonces tenemos que tener en cuenta que cualquier complicación en el oído medio puede ir a fosa media por esta capa de hueso que están delgadas, ¿sí? La porción inferior, que es la separa al oído medio de la vena yugular interna. La porción anterior
en contacto con la arteria carótida interna, contiene el orificio de la trompa de Eustaquio y el conducto para el músculo tensor del tímpano. La posterior o mastoidea, que contiene el aditus adantrum, que es el ingreso a la cavidad mastoidea. ¿Sí? Entonces, estas son las 6 caras de la caja timpánica. ¿Sí? Entonces, podemos tener en este esquema, ¿sí? Que esta es la anterior, posterior, estaríamos mirando a través del tímpano, ¿sí? La medial, donde está la ventana oval y la ventana redonda, la yugular, la arteria carótida. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el oído medio está rodeado de muchos órganos nobles. Tenemos la arteria carótida, la yugular, arriba está el sistema nervioso central, en la parte medial está el nervio facial, entonces cualquier inflamación acá puede generar parálisis del nervio facial, podemos generar algún trombo, ¿sí? En la yugular podemos generar alguna inflamación, ¿sí? Que puede comprometer cualquiera de estos órganos nobles, ¿sí? Entonces, ¿qué contiene la caja timpánica? La cadena osicular, los 3 huesecillos, la cuerda del tímpano, que es un nervio que pasa a través del tímpano, que es parte del nervio facial, el músculo del martillo y el músculo del estribo, que son los más pequeños del organismo, ¿sí? Entonces, acá esta es otra imagen, la misma imagen, pero coloreada, mejor dicho. Acá vamos a tener el nervio facial, ¿sí? Que es el séptimo par, que primero baja por la porción medial y después por la cara posterior de la caja timpánica, ¿sí? La yugular, la carótida interna, trompa de Eustaquio, y acá arriba vamos a tener el tegmen tímpano, ¿sí? Igual, acá ya también han colocado el tímpano, acá esto es como si estuviéramos mirando desde atrás al tímpano. Esto es lateral, donde está el tímpano, esto es medial, ¿sí? Acá se ve la cuerda del tímpano que pasa a través de los huesecillos, los músculos de ambos huesecillos, ¿sí? Y la presencia de nervio facial, y que siempre hay que tener, no hay que olvidarse que pasa por oído medio. Igualmente, acá está diferenciado con colores, ¿sí? Está el tegmen timpani, la parte medial, y acá está el laberinto y el nervio facial, por este lateral donde está el tímpano, ¿sí? Inferior, donde está la yugular, y la porción mastoidea, que es la parte amarilla, ¿sí? Caja timpánica tal cual se ve cuando hace una cirugía de oído, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a ver que la caja timpánica también se puede dividir como superior, medio, inferior. En la parte superior también se le dice ático, que es justo donde está la cabeza del estribo, del martillo y del yunque, ¿sí? Que acá pueden haber lesiones como el colesteatoma. La primera parte que afecta es justamente este límite, ¿sí? Que es la parte atical, ¿sí? En la unión del tímpano. Entonces, tenemos la cadena osicular, ¿sí? Que es el martillo, el yunque y el estribo, que están unidos, el martillo con el yunque y el yunque con el estribo, ¿sí? Formando una cadena osicular. Entonces, el músculo del martillo está inervado por la rama mandibular del nervio trigémino y el músculo del estribo está inervado por el nervio facial, ¿sí? Entonces vamos a tener que tienen 2 nervios inervan a estos músculos. Y tenemos que tener en cuenta que el yunque es el hueso más pequeño del cuerpo humano, ¿sí? Como curiosidad anatómica. La trompa de Eustaquio es un conducto osteocartilaginoso que comunica al oído medio con la rinofaringe. Está cubierto de epitelio respiratorio. En los niños es más horizontal, por eso tiene mayor facilidad de enfermarse.
Y los músculos periestafilinos interno o elevador del velo del paladar externo o tensor del paladar son sinérgicos tensándose al bostezo y a la deglución. Y también cuando nosotros decimos A. Entonces vamos a ver la trompa de Eustaquio que comunica la caja timpánica, ¿sí?, con la parte posterior de la fosa nasal, ¿sí?, con nasofaringe. Entonces, en los niños, cualquier inflamación en nariz o en garganta fácilmente va a contaminar oído medio porque es más horizontal, a diferencia del adulto que está un poco más verticalizado. Entonces, podemos ver en esta imagen, ¿sí?, cómo es la trompa de Eustaquio y cómo su ostium va hacia nasofaringe. La única manera de ver el ostium o una parte de la trompa de Eustaquio es a través de una endoscopía en la cual yo voy a entrar hacia nasofaringe. Las mastoides, o sea, las mastoideas es un hueso esponjoso cubierto de epitelio respiratorio, se comunica con el oído medio por el adictus adantum, ¿sí? No se sabe muy bien la función de las células mastoideas, pero sí que su ausencia es muy común en los pacientes que tienen otitis media crónica, así que debe tener alguna función a través de preservar la indemnidad del oído medio. Muy bien. Yendo a fisiología de oído medio, que tenemos martillo, yunque y estribo, ¿cuál es la función del oído medio? Es la transmisión sonora. ¿Sí? Vamos a transmitir el sonido desde el oído externo al oído interno a través del sistema tímpano-osicular. Del tímpano a la cadena osicular hacia la ventana oval del oído interno y de ahí va a la cóclea. También es un sistema de protección del oído interno sobre sonidos intensos y sobre el pasaje del sonido al oído medio, y una función equipresora de presiones, o sea, igual a las presiones de la trompa de Eustaquio. ¿Cuál es la función? Es de amplificar el sonido, amplificación sonora. El sonido pierde intensidad al pasar de un medio gaseoso, que es el oído externo y medio, a un medio líquido, que es el oído interno, por las diferentes impedancias, ¿sí? Como si alguna vez ustedes han nadado o han buceado, uno siente mucho menos los sonidos que están arriba del agua, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer es pasar el sonido, evitar que disminuya la intensidad, y el sistema tímpano-osicular evita esa pérdida de intensidad del estímulo. La superficie del tímpano es 20 veces mayor a la de la platina del estribo, pero su superficie vibrátil es de un 60 a un 70% por el martillo. Si la presencia del martillo en el tímpano hace que no sea un 100% vibrátil, ¿sí? El coeficiente tímpano-ventana oval es de 14 a 1 y el poder amplificador del brazo de palanca de la cadena es de 1.3. Multiplicamos la superficie vibrátil con el poder amplificador y nos da el resultado que la presión sonora se ejerce sobre cada milímetro de cuadrado de la ventana oval, que es igual a 18.2. Así el oído compensa la pérdida de intensidad del sonido al pasar de un medio aéreo a un medio líquido, ¿sí? Ahora vamos a ver imágenes para entender qué significa todo esto. Entonces acá tenemos el tímpano, que es este platillo rosado, el martillo, que acaba en esta parte ósea, va el yunque hacia el estribo, y el estribo va a través de la ventana oval hacia la cóclea, y ahí va al órgano de Corti, que es el órgano de la audición, y de ahí va al nervio acústico, y de ahí va a través del sistema nervioso central hacia la corteza temporal, que es la corteza que interpreta el sonido que hemos captado a través del oído. Entonces, vamos a tener que en una visión esquemática, el tímpano se transforma como en un pistón, la cadena osicular, tímpano, la articulación del estribo con el yunque, hacia la ventana oval. A través del sonido, la onda sonora empuja al tímpano, el tímpano empuja la cadena osicular y la cadena osicular empuja la ventana oval, y se genera un movimiento en la endolinfa
y ese sonido, y así se produce la audición. Entonces acá tenemos el punto de apoyo como una palanca o un pistón. Si alguna vez han visto un pistón, más o menos es la misma función, ¿sí? Y la trompa de Eustaquio equipara las presiones de la parte externa, del oído externo y del oído medio, ¿sí? Entonces vamos a tener la cadena auricular, tímpano y estribo, ¿sí? Y el papel protector del sistema tímpano auricular. Los sonidos de gran intensidad son agresivos para el órgano de Corti, ¿sí? Vamos a pensar, por ejemplo, cuando pasamos cerca de un lugar donde están taladrando para romper una pista, lo que primero que queremos hacer de manera instintiva es salir corriendo de ahí, porque esos sonidos no solamente son agresivos para el órgano de Corti, sino para varias partes del organismo. Entonces, nuestro organismo, cuando estamos frente a ese sonido, produce un reflejo que determina la contracción de ambos músculos, del martillo y del estribo, con lo que la cadena auricular queda rígida y disminuye la transmisión de sonido, ¿sí? No se mueve la cadena auricular. El reflejo se transmite por los núcleos que se hallan a nivel del bulbo protuberancial, núcleo coclear, ventral, complejo olivar superior, núcleos motores del quinto y séptimo par. ¿Sí? Es un reflejo que incluso uno lo puede ver en la timpanometría y reflejos estapediales, ¿sí? Entonces yo lo que puedo hacer, voy a transmitir un sonido por un oído y ambos oídos tienen que presentar reflejos positivos, ¿sí? Porque eso quiere decir que esta cadena que produce el sonido, el reflejo, perdón, está indemne, ¿sí? En sonidos mayores a 80 decibeles. Esto después lo van a ver en estudio de la audición. Entonces, el papel protector del sistema tímpano-auricular, ¿sí? El paso del sonido a través de la ventana oval implica un desplazamiento de la perilinfa, que al ser un líquido no es compresible, esta vibración de la perilinfa debe ser compensada por la presencia de la ventana redonda. Esta función, llamada la onda viajera, hace que el sonido proveniente del oído medio pase por el estribo a modo de pistón hacia la perilinfa, endolinfa y llegue a toda la cóclea de modo fluido, ¿sí? Esta es la imagen, pasa el sonido, tenemos el movimiento de pistón de la cadena auricular, se mueve el estribo, la ventana oval, el sonido mueve el líquido de la perilinfa, de la endolinfa y a su vez llega a mover la ventana redonda. Si no estuviera la ventana redonda, al estar en la cóclea dentro de un hueso, no se movería el líquido, entonces no escucharíamos. Bueno, y la función de la trompa de Eustaquio es equiparar la presión del oído medio a la del oído externo y permitir así el máximo desplazamiento del sistema tímpano auricular. Su falencia es una de las principales causas de hipoacusia de conducción y alteraciones del oído medio. Cuando la presión en el oído medio es inferior a 3 centímetros de agua, se produce un enrarecimiento en el aire alojado en la caja timpánica, lo cual irrita las terminaciones del nervio de Jacobson, proveniente del nervio glosofaringeo, desencadenando el reflejo deglutorio. Se despegan las paredes de la trompa y el aire del rinofaringe ingresa equiparando las presiones. Otra función es el barrido mucociliar de las secreciones del oído medio hacia la rinofaringe. O sea, recuerden que tenemos una mucosa respiratoria cubriendo las paredes de la caja timpánica y toda esa secreción que produce se va a través de la rinofaringe la trompa de Eustaquio hacia rinofaringe, ¿sí? Entonces vamos a tener esto, la presión externa, la presión del aire procedente de fosas nasales va a hacer que el tímpano y la cadena tímpano-auricular esté íntegra y pueda funcionar bien. ¿Dónde se puede alterar esto? Por ejemplo, cuando hacemos un viaje, ya sea en avión o yendo a una zona que esté más alta que nuestra ciudad o más baja, va a generar que si esta trompa de Eustaquio no funciona bien, puede generar incluso irritación o dolor o sensación de oído tapado porque no hay una adecuada equiparamiento de presiones, ¿sí? Entonces lo que vamos a tener, estos son los músculos peristafilinos,
nosotros abrimos la boca o deglutimos y lo que va a hacer, nuestros oídos se van a destapar, ¿sí? Entonces, acá vemos la localización de la trompa de Eustaquio hacia la parte de atrás de la nariz, ¿sí? Bien. Bien, y vamos a seguir con la otra parte, que ya también son la otitis media aguda. La definición es la inflamación del muco periósteo, de esa mucosa respiratoria, de las cavidades de oído medio y de una duración no mayor a un mes. La alteración de la función de la trompa de Eustaquio por un proceso rinofaringio es la causa más común, ¿sí? O sea, casi siempre el paciente que tiene otitis ha tenido como antecedente o una rinitis o un resfrío o una faringoamigdalitis. ¿Sí? Es muy raro que un paciente debute de frente con una otitis media aguda. Tenemos la clasificación, la no supurada, con curación con restitución completa y ventilación del oído medio, efusión o derrame persistente, mayor a 3 meses pasa cronicidad supurada, que puede ser otitis media exudativa o necrotizante. ¿Cuáles son los factores de riesgo que yo tengo para que un paciente tenga otitis o una complicación de otitis? Una hipertrofia adenoidea y amigdalina, esto se ve sobre todo en niños, rinitis alérgica, insuficiencia ventilatoria nasal, fisura palatina y labial. Esto es porque en la fisura está alterada la inserción de los músculos peristafilinos, entonces no funciona bien la trompa de Eustaquio. Lo mismo pasa en el síndrome de Down, alteraciones del barrido mucociliar, en este caso también sería el tabaco, ¿sí? Que altera el barrido mucociliar, el déficit de inmunoglobulina A, HIV, menos de un año, hacinamiento, bueno, padres tabaquistas, natación y otras alteraciones inmunitarias celulares o humorales. La etiología bacteriana, 30 al 50% por neumococo, 15 al 40% por Haemophilus influenzae, 5 al 15% por Moraxella catarrhalis y un 3% por estreptococo beta-homolético grupo A, 2% por Staphylococcus aureus, otros 20% por virus, ¿sí? Microplasma pneumoniae, clamidia, que da la meningitis bullosa, ¿sí? Entonces tenemos que la mayor parte es bacteriana, ¿sí? Entonces tenemos los estadios, vamos a empezar con un estadio congestivo que predomina la hiperemia y la exudación, y vamos a ver en este caso el tímpano rojo, con una edema de mucosa, y en la otitis media necrosante hay un inicio precoz de necrosis, ¿sí? Después empieza la supuración, el estadio supurado, abundante exudado, al inicio cero sanguinolento, luego mucopurulento, en la otitis necrotizante hay exudado fétido y osteitis. Y después puede haber una supuración abierta. Por la gran congestión se produce la perforación del tímpano por el intenso edema y exudado que lleva a una distensión timpánica de su perforación. Y la regresión y la reparación, según la evolución, puede repararse ad integrum o ir a la perforación o su intermedio, que es la tímpanoesclerosis, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con una gran congestión del tímpano, ¿sí? Podemos ver en la parte superior el gran edema que tiene el oído. Y en este caso, la meningitis bullosa, podemos ver una gran vesícula, ¿sí? En el tímpano con una presencia de sangre, así de una otorragia, o dentro del tímpano, ¿sí? En oído medio. Lo que puedo ver acá en este estadio, ya hay un gran edema del tímpano, ¿sí? Está totalmente edematizado y hay una colección purulenta. Esto es como un absceso a punto de romperse, ¿sí? Y acá ya también, una vez que hago la otoscopía, ya veo presencia de líquido mucoso, porque ya ha habido una perforación timpánica. En la clínica de la otitis media aguda, vamos a tener el antecedente de un cuadro de vías aéreas superiores, ¿sí? Puede ser una rinitis, una faringitis, COVID, ¿sí? Hemos tenido pacientes con COVID,
Fiebre, una otalgia intensa al inicio, luego cede si hay perforación. La perforación, esto es como si un absceso se perforara, el paciente disminuye el dolor, pero empieza la otorrea. Otorrea que puede ser sanguinolenta, puede ser mucosa, puede ser francamente purulenta, una cefalea, hipoacusia, puede haber alteración del estado general, puede haber meningismo. Recuerden que la caja timpánica está en su parte superior limitado con el tegmen timpani, estado vertiginoso por laberintitis, porque ya se puede haber una complicación, y dolor en la región mastoidea, ¿sí? El diagnóstico diferencial puede ser la otitis externa, la otitis serosa con efusión, la otodinia irradiada, o sea que el dolor no sea del oído, ¿sí? Esto puede pasar también en los pacientes que tienen una gran faringitis. La intensidad de la inflamación de la mucosa de faringe se va hacia trompa de Eustaquio y es un dolor referido. El examen físico, vamos a hacer la otoscopía, examen de fauces y fosas nasales, sobre todo para ver si hay presencia de infección también en este sector, sobre todo en fauces. Tomografía y resonancia solo en caso de complicaciones, y punción y mirogotomía, alivio del dolor y ocultivo con antibiograma en caso de OMAR, que es otitis media a repetición, ¿sí? Una otitis media que se produzca en un niño menor de 3 años, una vez por año, es un cuadro que no nos tiene que preocupar, pero si se hace seguido, tenemos que empezar a estudiar por qué se enferma seguido este niño. El tratamiento de la otitis es analgésicos, el dolor para el paciente es muy intenso, entonces tenemos que dar analgésicos como ibuprofeno, podemos dar diclofenaco, podemos dar incluso corticoides, puede ser intramuscular, endovenoso u oral, dependiendo de la intensidad del dolor, descongestivos y antibióticos. Respecto a los antibióticos, casi siempre vamos a empezar con un betalactámico, con amoxicilina, ¿sí? Si no hay mejoría clínica, vamos a empezar con amoxicilina con ácido clavulánico o con ceftriaxona o cefuroxima, ¿sí? Tenemos que ver la evolución del paciente. ¿Sí? Normalmente estos pacientitos los vamos a citar al día siguiente, después del tratamiento, sobre todo si es un niño que tiene alguna condición. Vamos a estar más expectantes. Rara vez es necesaria la internación en estos pacientes, pero si hay síntomas de complicación, sí vamos a tener que internarlos, ¿sí? La primera elección son los betalactámicos. Ahora, si mi paciente tiene alergia a la penicilina, vamos a dar macrólidos, eso es acitromicina o claritromicina. En la meningitis bullosa se ha descubierto que responde muy bien a los macrólidos. Y las quinolonas solamente vamos a dar los signos de respuesta a penicilinas o hay alergia al betalactámico y no está haciendo efecto el macrólido, ¿sí? Muy bien. Complicaciones de otitis media. Sí, sabiendo la anatomía del oído medio, ya podemos saber por dónde pueden empezar las complicaciones, porque son justamente a los órganos cercanos de la caja timpánica. Entonces, cualquier complicación en oído puede ser un serio problema, ya que involucra el sistema nervioso central y otros órganos nobles, ¿sí? Como les decía, tenemos que recordar las relaciones de la caja timpánica. Y los factores de riesgo son los similares a la otitis media aguda, la agresividad del agente etiológico y la resistencia a antibióticos. Un serio problema que tenemos en medicina es que muchas veces el paciente usa un día o dos el antibiótico, lo deja porque ya se sintió mejor y vuelve a tener una recaída y ya tenemos que cambiar la antibiótico-terapia. ¿Sí? Ese es un serio problema que tenemos por la venta libre de antibióticos. Entonces, lo que podemos tener son la laberintitis, mastoiditis, absceso de cuello, parálisis facial y ruptura del tímpano con complicación de la otitis, una otitis externa por la otorrea que sale de oído medio, ¿sí? Podemos tener un absceso cerebral, podemos tener un absceso extradural,
podemos tener trombosis por senos, ¿sí? Accesos cerebelosos también, ¿sí? Así que ya nos vamos a cosas más graves, ¿sí? La mastoiditis es una complicación intratemporal, edema e inflamación de las células mastoideas. En los lactantes es una artritis porque no están formadas las células mastoideas todavía, ¿sí? Al examen físico vamos a tener un tímpano bombado, caída de la pared posterior superior del conducto auditivo externo, dolor y edema de la región retroauricular y podemos tener un absceso subperióstico, ¿sí? Un despegamiento del pabellón y mal estado general y fiebre. Mi paciente va a venir con un oído diferente, un oído asimétrico, ¿sí? Es bien típica la imagen de un paciente con mastoiditis. Y lo primero que vamos a pensar es hacer una miringotomía para hacer un cultivo antibiograma, tomografía, resonancia y el tratamiento acá ya inquiere internación y ceftriaxona endovenosa. Primero ceftriaxona y luego cefroxima, ¿sí? Entonces vamos a tener a nuestro paciente, ¿sí? Con una la mastoiditis y el área del dolor retromastoideo y el empuje por la inflamación del pabellón auricular, ¿sí? Vamos a tener que la diferencia que vemos en estos dos oídos en la tomografía, el lado donde se ve aire, se puede llevar a ver incluso la cadena osicular, la cabeza del martillo. En el otro lado estamos con un tejido igual a las partes blandas, ¿sí? Del oído medio, y las células mastoideas las vemos ocupadas con un contenido de la misma intensidad, ¿sí? Entonces acá vamos a ver nuestro pequeño paciente, porque estos pacientitos en su gran mayoría son niños, ¿sí? Y lo vamos a ver en sala de espera con la protrusión del pabellón, sobre todo en la época prepandemia, sin las mascarillas. Ya sabemos que es nuestro pacientito que tiene prioridad, porque esto es un cuadro grave, ¿sí? Acá podemos ver el gran edema que ha producido y el abombamiento del pabellón auricular. Después podemos tener petrocitis, ¿sí? Que es una inflamación de la trabécula del hueso temporal más allá de las cavidades del oído. Es una complicación grave, poco frecuente por el uso de antibióticos. La clínica es una otalgia intensa, irradiación hemicránea, diplopía y parálisis del septo pardo, ¿sí? El estudio también es tomografía, resonancia, miringotomía y es un paciente que requiere internación urgente. ¿Sí? También acá podemos ver lo mismo, ¿sí? Incluso acá tenemos la flechita que se ve toda la zona del hueso timpánico, ¿sí? O el hueso temporal totalmente ocupado por una sustancia, por material, junto con el oído medio, ¿sí? A diferencia del otro lado, que se ven muy bien las trabéculas de las células mastoides y se ve el oído medio también con aire, ¿sí? Y acá podemos ver cómo se ha producido la petrocitis, ¿sí? Esto acá es por una complicación de un colesteatoma, que es una otitis media crónica, que ahorita la vamos a ver. También podemos tener parálisis facial. Si se acuerdan de la caja timpánica, en su porción medial y posterior pasa el nervio facial. Si yo tengo una otitis intensa, puede complicarse, inflamarse esa región y al inflamarse producir un edema que comprime el nervio facial, ¿sí? Esto se produce en otitis media aguda o en la exacerbación de una otitis media crónica. Junto con mastoiditis vamos a tener una parálisis unilateral con otalgia intensa, ¿sí? El estudio es la tomografía, la resonancia, descartar la parálisis de Bell o idiopática y también el tratamiento es antibióticos y corticoides y una eventual descompresión en otitis media crónica, ¿sí? Entonces vamos a tener la parálisis facial, típica de este paciente, y también requiere internación. La laberintitis es la inflamación del oído interno, ya sea serosa o purulenta por invasión bacteriana. ¿Sí? Esto se puede dar en otitis media colesteatomatosa por destrucción ósea con fístula de canales semicirculares. La clínica vamos a tener una intensa otalgia,
con una intensa crisis vertiginosa, incapacitante o leve si es por fístula de oído interno. ¿Sí? Vamos a tener el paciente que se marea, camina como si estuviera ebrio, ¿sí? Y hay una hipoacusia mixta o perceptiva. ¿Sí? El paciente va a tener sordera, otalgia homolateral y vértigo, ¿sí? Y los estudios que vamos a tener es la tomografía, resonancia, el tratamiento es internación, antibióticos sistémicos, cetrazona, corticoides y una mastoidectomía. ¿Sí? Es un paciente que ya requiere tratamiento quirúrgico. Después tenemos las complicaciones intracraneanas, sí que tenemos el absceso extradular, la meningitis, tromboflebitis del seno lateral o sigmoideo, absceso subdural, absceso cerebral o cerebeloso y la encefalitis, ¿sí? Que podemos llegar a tener. Podemos tener una tromboflebitis del seno sigmoideo, cefalea y fiebre en picos. Puede ser por osteotromboflebitis de Oma o por erosión de otitis media crónica y el estudio es la resonancia, ¿sí? También podemos ver. También podemos tener meningitis, cefalea, fiebre, somnolencia, alteración del comportamiento, fotofobia, vómitos, posición en gatillo, rigidez de nuca, signo de Carnes y Brudinsky, y el estudio también es tomografía, punción lumbar, paracentesis, y el tratamiento es antibióticos y cirugías. Y yo hace unos años tuve un paciente que tenía meningitis en 2 oportunidades, y que había pasado que el paciente había tenido un traumatismo de cráneo que había producido una fisura, una fractura que comprometía oído medio, que nunca fue evaluada ni nunca fue reparada. Entonces, esa fractura justamente estaba en el techo del tegmen timpani. Entonces, cada vez que este paciente tenía una otitis, a través de esa fisura iba hacia meninges la infección de la otitis media aguda, ¿no? Entonces se tuvo que operar para reparar esa fisura que había tenido nuestro paciente. Podemos tener un empiema extradural más frecuente en fosa posterior, fiebre, cefalea, otalgia pulsátil intensa que aumenta con el decúbito. Y también tenemos el diagnóstico con resonancia y el tratamiento vamos a tener que hacer ya con neurocirugía, con antibióticos y drenaje de fosa posterior y otitis media crónica, antibióticos y drenaje y mastoidectomía. Acá ya requieren de cirugías de urgencia. También podemos tener empiema subdural, ¿sí? Que acá hay fiebre, taquicardia, leucocitosis, fiebre, cefalea, alteración del sexto par, convulsiones, hipertensión endocraniana y el tratamiento ya acá tenemos que hablar con los neurocirujanos, ¿sí? Abscesos intraparenquimatosos, ¿sí? Podemos tener ya acá una complicación mayor, ¿sí? Con convulsiones, hemiparesias, ataxia, dismetría, moria. Tratamiento es antibióticos, cirugía y drenaje del absceso, ¿sí? Son pacientes que requieren internación, que son complejos porque tienen que ser evaluados por neurocirujanos y otorrinos, y la idea es operar el drenaje del absceso cerebral y también operar el oído afectado, ¿sí? Que el oído que está causando que tengamos esta infección intracraneana, ¿sí? Los tratamientos, dependiendo del cultivo, o empezamos con tratamiento empírico con ceftriaxona, 2 gramos cada 12 horas, ceftazidima, tazobactam, piperacilina, metronidazol, imipenem o meropenem. Esto depende también de la respuesta antibiótica al cuadro. Bien. Y vamos con la última parte de esta clase. Es una clase un poquito complicada. Mira, esta es la patología inflamatoria crónica del oído medio, ¿sí? O otitis media crónica. Vamos a tener en cuenta que hay una inflamación del mucoperiósteo medio que se mantiene de un tiempo mayor a 3 meses, ¿sí? Y como siempre, la disfunción tubaria, lo que pasa es que una otitis media recurrente o una otitis media a repetición, lo que puede pasar que haya una curación con un tímpano íntegro, podemos tener tímpanoesclerosis y atelectasias, o sea que no hay una cicatrización
ad integrum, o podemos tener unas secuelas más importantes, que hay un tímpano perforado que puede irse a una otitis media simple o una otitis media colesteatomatosa. ¿Sí? La otitis media crónica simple, vamos a encontrar una perforación, el tímpano, el paciente ha tenido una otitis o varias otitis importantes con otorrea, con ruptura del tímpano, y lo que ha pasado es que al ser o muy intensas o tener otitis a repetición, que se rompe el tímpano, se produce la perforación y se cronifica y no cicatriza más. Y acá es típica la perforación en forma de un riñón, forma renal, ¿sí? Vamos a verla así, de bordes bien nítidos, que se ve que es una otitis, que es una perforación antigua por los bordes nítidos, y acá en la parte antero superior podemos ver la presencia de tímpanoesclerosis, una placa cálcica en el tímpano. ¿Sí? Entonces yo puedo decir que es una otitis media crónica simple, estable, porque no hay otorrea. Y la etiología es una infección bacteriana continua. Hay una etiología monomicrobiana, neumococo, hemophilus, streptococo pneumoniae, o streptococo beta-hemolítico, moraxella, estafilococo, pseudomonas protus. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que ver? La flora bacteriana, el ambiente y la inmunidad de mi paciente. ¿Sí? Vamos a encontrar en anatomía patológica una mucosa engrosada por edema y vasodilatación con aumento de permeabilidad vascular, infiltrado linfocitario y poliformo nuclear. Sí, el engrosamiento se manifiesta como granulaciones y pólipos en la mucosa de oído medio. ¿Sí? Vamos a tener la clínica, otorrea a repetición, una hipoacusia conductiva, antecedentes de cuadros de vías aéreas superiores, perforación central con granulaciones y pólipos y una disfunción tubal. ¿Cómo vamos a estudiar a nuestro paciente? Primero vamos a hacer la otoscopía y vamos a hacer una audiometría, tomografía y una otomicroscopía o una endoscopía de oído. Entonces, vamos a encontrarnos con esta perforación central también, que es antigua porque tiene los bordes bien delimitados. También vemos placas cálcicas o timpanoesclerosis en el resto timpánico. Y en la tomografía vamos a encontrar que está íntegro toda la parte interna del oído, solamente que está la perforación timpánica, ¿sí? Entonces, podemos decir que es una otitis media crónica simple, ¿sí? Esto de acá, que parece una S, es el vestíbulo, el utrículo y el sáculo. Si estamos hablando de oído interno, este es el poro del conducto auditivo interno, donde está el nervio acústico, y esta es la parte del oído medio, ¿sí? Entonces podemos decir que todo está limpio. Hay aire en el oído medio, lógico, porque tiene una perforación, pero también tiene que haber en el resto del oído medio, ¿sí? Y el pronóstico es un buen pronóstico. Se hace una cirugía otológica electiva. ¿Por qué se hace la cirugía? Porque este paciente no escucha bien y también tiene otorrea a repetición, porque recordemos que el tímpano también protege al oído medio del exterior, ¿sí? Te ponen que es una membrana, que es como una ventana que divide el oído externo del oído medio. Entonces, imagínense que a este paciente se le ocurre en época de verano ir a la playa y meterse al agua, ¿no? Se sumerge al agua, el agua de mar o de río entra al oído externo, y a su vez, si hay oído medio, si hay tímpano, simplemente el paciente no le pasa nada, pero si hay una perforación, ese líquido, que puede estar contaminado o no, ingresa directamente a oído medio. Entonces, una persona joven es un problema, sobre todo gente que vive en la costa, como nosotros, porque va a tener constantemente otitis, otorrea a repetición, ¿no? Entonces, pero sí se recomienda en estos casos la cirugía electiva. No es obligatoria, ¿sí? El tratamiento, vamos a ver, cuando haya exacerbación de su otitis, analgésicos, antihistamínicos, corticoides y antibióticos. Tratamiento quirúrgico, ver los factores predisponentes, que son la adenoidectomía, amigdalectomía, tratamiento de patología sinusal, de cornetes, de tabique y del tímpano, ¿sí? Entonces, podemos ver distintas perforaciones. La primera es una perforación casi puntiforme, es bastante pequeña. Una perforación subtotal, ¿sí? Inferior, y una perforación total en la cual no existe el tímpano, ¿sí? Acá podemos ver que no hay nada de tímpano, ¿sí? El martillo está flotando en el oído medio. Esto de acá es
parte del yunque, así que normalmente no se ve fácilmente, ¿sí? Podemos ver en las demás imágenes, ¿sí? Y eritema crónica con la esteatomatosa es esta, que vamos a tener la presencia de costras o secreción tipo eczema, ¿sí? En el oído, pero en la parte superior del oído, ¿sí? Como acá vemos el tímpano, la parte inferior, normal, y acá vamos a ver la presencia de descamación, ¿sí? Podemos tener colesteroma congénito, ¿sí? Si nace con el colesteroma adquirido primario o secundario a partir de una otitis media necrotizante, ¿sí? Es una etiología polimicrobiana. La patología, hay una etiogenia de la teoría de lucha de epitelios, teoría del bolsillo de retracción, que pasa que el tímpano se va retrayendo en vez de ser recto, ¿sí? Se va como absorbiendo y se va formando, no se limpia bien el tímpano y entonces se va colectando restos epiteliales, ¿sí? Y la invasión papilar del estrato germinativo, o algunos dicen que es la metaplasia mucosa. De tantas infecciones a repetición se produce una metaplasia y el tejido mucoso se transforma en un tejido epidérmico. Podemos tener también la perforación marginal en la anatomía patológica. Bien, vamos a tener la perforación marginal, lesiones osteóticas, y el colesteatoma en sí, que es una masa redondeada u oval, blanco nacarado, relleno de una masa friable, grisácea y puntácea, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a hacer el colesteatoma? ¿Por qué es más complicado que una otitis media crónica simple? Porque va a haber destrucción de la masa sobre la pared por las enzimas proteolíticas, por la salida de contenido del colesteatoma al exterior y por el pH ácido por anaerobios, ¿sí? Entonces vamos a tener en el oído una otorrea purulenta fétida, tiene un olor casi a pseudomona, ¿sí? Una hipoacusia conductiva mixta por erosión del oído medio. Esta lesión va erosionando, hace una osteólisis, entonces va a ir destruyendo huesos, ¿sí? Hay una otodiniocefalea, una perforación marginal en la par flácida y escamas, ¿sí? Los estudios van a hacer una audiometría, una tomografía que vamos a ver una erosión ósea y una destrucción del espolón de Chaucer y una resonancia magnética nuclear, ¿sí? Entonces, el pronóstico es mal pronóstico por ser invasivo, tanto oído medio como sistema nervioso central. Esto va erosionando la caja timpánica y puede irse hacia arriba y podemos tener una erosión del tegmen tímpani, o puede irse hacia atrás y producir una erosión de las mastoides, o puede incluso erosionar el conducto del nervio facial y generar una parálisis facial, ¿sí? Y el tratamiento siempre va a ser quirúrgico, ¿sí? Entonces vamos a ver acá, por ejemplo, vamos a ver un contenido, una tumoración descamativa, ¿sí? Que se ve muy bien en la parte de arriba, que lo vamos a ir retirando con el otro, cuando hacemos una limpieza del oído con un otomicroscopio, y vamos a ir sacando y vamos a ir viendo la destrucción que genera en el oído medio, ¿sí? Incluso se puede ir al oído interno. En la tomografía que vemos en la parte de abajo, vemos como hay la presencia de una tumoración con la densidad de partes blandas en la parte del ático, si se acuerdan de la caja timpánica, de la parte de arriba, y justamente arriba está el tegmen tímpani y la fosa media, ¿sí? Entonces esto, si sigue avanzando, va a romper fosa media, o se puede ir hacia oído interno si se va hacia la parte medial, ¿sí? Acá también vemos un inicio de un colestetoma, ¿sí? Y también podemos ver acá, y podemos ver en la tomografía también que está colestetoma está cubriendo la cadena osicular. Se ve también un tejido de partes blandas en el ático, ¿sí? Siempre empieza en la parte apical. Entonces acá también
va a necesitar una cirugía que se elimine todo el contenido de oído medio, ¿sí? Estas son las mastoidectomía radical, se llama, porque hay que limpiar todo el oído medio y sacar todo lo que esté contaminado con colesterol. ¿Sí? Entonces acá podemos ver también las múltiples descamaciones del oído, ¿sí? Que está erosionando, ¿sí? Es una imagen totalmente diferente de una otoscopía normal, ¿sí? Otra enfermedad que podemos tener justamente cuando la trompa de Eustaquio no está funcionando bien es la telectasia, que es que el tímpano se retrae y se va pegando hacia oído medio sin dejar espacio de oído medio limpio. Acá hay una fusión, se pega prácticamente la cadena osicular hacia la pared del oído medio, ¿sí? Entonces acá va a haber una hipoacusia de conducción, ¿sí? Entonces va a haber un descenso del oxígeno, aumento de CO2, hipoplasia de células caliciformes, aumento de permeabilidad capilar, vamos a tener atelectasia y exudado, ¿sí? Hay un desplazamiento hacia promontorio. Entonces tenemos distintos grados. Un leve desplazamiento, grado 2, la membrana se contacta con yunque y estribo, que no debería serlo. Grado 3, membrana apoyada sobre promontorio. Y grado 4, membrana en contacto con todas las estructuras de la cadena interna y cadena circular, que es la primera imagen, ¿sí? La clínica vamos a tener hipoacusia conductiva, acúfenos y membrana timpánica adelgazada, ¿sí? Entonces el tratamiento acá es colocación. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que equiparar presiones. Como no está funcionando bien la trompa de Eustaquio, lo que se hace es se coloca un tubo de ventilación en tímpano justamente para lograr que el oído medio tenga una presión normal, ¿sí? Una presión igual a la del exterior. Entonces lo que vamos a tener acá, por ejemplo, es la presencia de líquido dentro del oído medio, ¿sí? Y una pared timpánica adelgazada. Van a ver que incluso en las imágenes, sobre todo la imagen superior, que parece celofán, ¿no? Es un color diferente al que vemos normalmente, ¿sí? Acá podemos tener una telectasia que ya está pegándose hacia promontorio, es un grado 2-3, ¿sí? Podemos ver acá el yunque y el estribo que normalmente no se ven a simple vista, ¿sí? Y finalmente tenemos la tímpanoesclerosis, con la presencia de cicatrices cálcicas en el tímpano. Esto es cuando ha habido una otitis media crónica y una otitis media y se ha cicatrizado el tímpano, quedando estas cicatrices, ¿sí? Marcando la presencia de una antigua otitis media, ¿sí? La otitis media aguda que cicatrizó el tímpano. Son depósitos cálcicos. Puede producir hipoacusia conductiva según el porcentaje de tímpano comprometido y el tratamiento es quirúrgico si es necesario, ¿sí? Si no produce ningún tipo de molestia, se lo deja tranquilo a la tímpanoesclerosis, ¿sí? Bien, acá podemos ver una placa. Es muy común encontrar tímpanoesclerosis, sobre todo en pacientes que vienen de las zonas altas, zonas rurales, porque es una complicación muy común de la IRA, de la infección respiratoria aguda, ¿sí? Entonces, muy bien. Hemos terminado con las clases. No sé si tienen alguna pregunta o ninguna. ¿Todavía están despiertos? Sí, doctora, aquí estamos. Muy bien. Muy bien, chicos, eso es todo. Agradezco que estén presentes a esta hora. Yo sé que la mayoría tiene ganas de descansar. Ya después nos vamos a ver para la siguiente clase, que creo que ya es en septiembre, que es de otoneurología, que es más larga que esta clase, así que tengan presente su cafecito antes de empezar. ¿Sí? Y vamos a repasar cualquier